Buenas tardes, profesora. El día de hoy, el equipo 4 va a presentar Espacialidad del proceso económico y desigualdad. Con mis compañeros Andrade Jiménez Alejandro Giovanni, García Aguilar Luis Arturo, Vega Córdoba Yazaret, Velasco García Kevin Axel y yo, Escalona López Melinelli. Nuestro primer tema será transformaciones territoriales de los procesos económicos. Los procesos económicos se definen en 4 etapas: la producción, la circulación, la distribución y el consumo. La producción consiste en invertir recursos monetarios para la adquisición y el empleo de determinados bienes y servicios. La circulación es cuando, una vez que se han producido estos bienes o servicios, es necesario hacerlos circular a través de distintos medios para su comercialización. La distribución consiste en que los bienes y servicios lleguen a centros donde a través de diversos canales se hacen llegar a los consumidores finales. Y el consumo es aquí donde los consumidores hacen adquisición de estos productos o servicios en los mercados de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda. Estas 4 etapas del proceso causan transformaciones que se pueden observar principalmente en la construcción de infraestructura y vías de comunicación, cambiando así nuestro entorno. Estas transformaciones han provocado la sobreexplotación de recursos naturales, el deterioro ambiental y el cambio climático. Sistemas económicos. Los sistemas económicos son básicamente la forma en la que el mercado se maneja. Tenemos 3 sistemas económicos: la economía de mercado libre, la economía centralmente planificada y la economía mixta. En la economía de mercado libre, las decisiones de producción están en manos de las empresas y consumidores de manera privada. Las empresas deciden cómo, cuándo y qué producir, y la intervención del Estado es mínima o nula. La economía centralmente planificada es donde el mercado no juega ningún papel en donde se decide qué producir y para quién. Es el Estado el quien decide estos factores. Los precios son fijados por la autoridad central y la propiedad de los medios de producción y distribución es colectiva. Básicamente, no existe la libertad de empresa. El Estado interviene totalmente en la economía. Mientras que la economía mixta es una combinación de las dos anteriores, donde se permite la intervención del Estado, pero solamente en casos de distorsión en el mercado. El Estado participa como promotor y básicamente el mercado es libre en todo su funcionamiento. Las actividades económicas son las actividades relacionadas con la producción, el intercambio y el consumo de bienes o servicios e incluso información. Actividad económica primaria. Se realizan para obtener productos directamente de la naturaleza, es decir, sin transformarlos. Características y actividades. Esta actividad no realiza ningún cambio ni físico ni químico en los productos y sus principales actividades son la ganadería, la agricultura, la pesca, la minería, la acuicultura y la explotación forestal. Impacto ambiental del proceso productivo. Para poder tener más áreas agrícolas se deforestan selvas y bosques, lo cual provoca graves deterioros de los ecosistemas. Primero por la tala de árboles y segundo porque el suelo de estas áreas no es apto para la agricultura, por lo que después de algunas cosechas el suelo se vuelve infértil. Posteriormente crecerán pastizales y se volverá terreno para ganadería, pero no podemos olvidar que esta industria libera grandes cantidades de gas metano, gracias a las excreciones de los animales. Asimismo, la falta de cobertura vegetal y la falta de humedad favorecerán a la salinización del suelo, dando lugar a un proceso llamado desertificación. Por otra parte, la pesca masiva da lugar a extinción de especies. Actividad económica secundaria. Transforman física o químicamente las materias primas mediante procesos más o menos complejos. Características y actividades. Industria extractiva. Se encarga de la obtención de materias primas y materiales energéticos. Industria petrolera, industria eléctrica e industria minera. Industrias manufactureras. Son las que utilizan principalmente mano de obra y una tecnología rudimentaria, como el curtido de pieles o la elaboración de alimentos. Industrias básicas. Son aquellas que generan insumos como maquinaria y materia prima para otras industrias. Industrias de transformación. Fabrican productos con un alto grado de tecnificación. Industria alimentaria, cosmética, farmacéutica, mueblera, electrónica o automotriz. Impacto ambiental del proceso productivo. Las actividades económicas secundarias provocan contaminaciones térmicas producidas cuando se descargan desechos líquidos calientes en ambientales acuáticos por parte de las industrias siderúrgicas, textiles, azucareras, centrales eléctricas y plantas termoeléctricas. Actividad económica terciaria. Se centra principalmente en la distribución de bienes.
Características y actividades. Entre las actividades terciarias podemos encontrar el comercio y la provisión de servicios, como los servicios educativos, médicos, la administración, la banca, las finanzas, los seguros y el transporte de pasajeros y mercancías, así como de turismo. Impacto ambiental del proceso productivo. Es importante hacer mención de cómo las industrias turísticas han depredado el planeta, pues los hoteles a orillas de las playas terminan deteriorando o destruyendo los ecosistemas tales como los manglares, los cuales son importantes generadores de oxígeno en el planeta. Además, la masa de turistas acarrea toneladas de desechos, los cuales terminan en su mayoría en el mar. Actividad económica cuaternaria. Son aquellas actividades relacionadas a la creación, difusión, conocimiento y uso de información. Características y actividades. Podemos encontrar servicios como el educativo, las investigaciones, las publicaciones impresas, las emisiones de radio, televisión, telefonía, servicios postales, internet, procesamiento electrónico de datos. Impacto ambiental del proceso productivo. Las industrias pertenecientes a esta actividad económica necesitan en su mayoría una enorme cantidad de energía eléctrica, la cual se producirá por medio de plantas eléctricas anteriormente mencionadas. ¿Qué es un desastre? Un desastre es un suceso del cual tiene un impacto negativo ya sea en la vida, el sustento o la industria, e inevitablemente tiene como consecuencia cambios en la sociedad, ecosistemas y medio ambiente. Existen dos tipos de desastres: los naturales, por ejemplo los sismos y terremotos, y los provocados por el ser humano, como la quema de bosques. Riesgo. El riesgo es la posibilidad de que un fenómeno potencialmente dañino pueda ocurrir en algún lugar. Cuando es inevitable el riesgo se le denomina peligro. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad es cuando una población es susceptible a ser dañada por un peligro. Existen tres tipos de riesgo. El riesgo hidrometeorológico son causados por fenómenos hidrológicos y atmosféricos. A lo largo del tiempo, estos han aumentado debido al calentamiento global. También existe el riesgo geológico, que se debe a los desastres naturales. Además, se origina en el interior de la Tierra. Y por último, el riesgo de origen antrópico, que son desastres que se provocan por los errores humanos, como por ejemplo el accidente de Chernobyl. Elementos integradores del espacio geográfico en el proceso productivo. Características. Los medios de comunicación que mantienen unido al mundo son las transmisiones de radio, televisión y las telecomunicaciones. Estos medios de comunicación han ido evolucionando con el paso del tiempo, y esto ha ocasionado cambios económicos y sociales, pues la forma de interactuar ha cambiado. Su principal característica es lo rápido que son, pues pueden conectar a personas de distintas partes del mundo en cuestión de segundos y de forma sincrónica. Redes de transporte. Es el sistema de medios para trasladar personas y cosas de un lugar a otro. Los medios de transporte son importantes para el desarrollo económico, pues a través de ellos puedes transportar mercancías dentro o fuera del país, fomentando así el comercio. Existen distintos tipos de transporte: transporte de carga, transporte urbano, transporte interurbano, transporte público y transporte privado. Espacialidad del proceso económico y desigualdad. Bienestar. El bienestar significa la capacidad de las personas para adquirir bienes y servicios en el mercado, debido a su flujo regular de ingresos monetarios que le dan la oportunidad de satisfacer sus necesidades en su vida diaria. Pobreza. La pobreza es una serie de carencias definidas en múltiples dominios, como las oportunidades de participación en las decisiones colectivas, los mecanismos de apropiación de recursos o las titularidades de derechos que permiten el acceso al capital físico, humano o social. Cohesión social. Es la inclusión de los individuos de una sociedad a la seguridad social, salud, vivienda, infraestructura, educación y justicia de calidad, al trabajo y a la participación social. Exclusión o segregación social. Consiste en un proceso de separación y de no inclusión en la sociedad. Coneval. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es una instancia gubernamental mexicana con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México. Funciona para mejorar la toma de decisiones en la materia. Medición de la pobreza. La principal medición son los indicadores de pobreza, que son 4: el nivel de ingreso per cápita,
las 6 dimensiones de la pobreza, la cohesión social y la accesibilidad territorial. ¿Cuáles son las dimensiones de pobreza? La primera es rezago educativo, el abandono escolar. La segunda, falta de servicios de salud. Tercera es el acceso a la seguridad social. La cuarta, alimentación de mala calidad. La quinta, falta de vivienda de calidad. Y por último, el acceso a los servicios básicos en la vivienda. Y por último, grados de pobreza, que es la línea de pobreza por ingresos y la línea de pobreza extrema por ingresos. De la población total en México, el 43% está en situación de pobreza. El 50.6% tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar y el 72% de la población indígena vive en la pobreza extrema. Segregación social. ¿Dónde se agrupa? Se agrupa en las zonas con menos infraestructura o donde ésta es deficiente. Aspectos negativos. Esta situación da lugar a la monopolización tanto del capital como del conocimiento. Básicamente, esos dos elementos se concentran en pequeños grupos. Causas y formas de superarla. Causas: la falta de la educación, el desempleo y los bajos ingresos. Para superar estas situaciones se requiere que se genere más empleo para que las familias obtengan mayores ingresos para satisfacer sus necesidades y una educación de calidad que les asegure un buen empleo y con un buen salario. ¿Cómo se presenta la segregación social, cultural y espacial en el medio rural? Los espacios rurales son las áreas con baja densidad poblacional donde se puede encontrar una amplia oferta de recursos naturales. Normalmente su economía se basa en las actividades primarias como la agricultura, ganadería, pesca, minería y entre muchas otras. ¿Qué es la pulverización de la tierra? Se llama pulverización de la tierra al proceso que se da cuando en comunidades rurales los campesinos van heredando las tierras a sus hijos. Con el paso del tiempo esto provoca que las áreas de cultivo sean insuficientes, dejando pocas o nulas ganancias a los campesinos. En el espacio urbano son los contrario a los espacios rurales. En las áreas urbanas podemos encontrar una alta densidad poblacional, así como una amplia gama de infraestructuras, y en estas regiones se encuentra también la mayor cantidad de bienes y servicios, y hay una mayor circulación del capital. ¿Qué es segregación residencial y qué corresponde? La segregación residencial es la aglomeración o dispersión de distintos grupos sociales, los cuales están sujetos a condiciones de etnicidad, migración y condición socioeconómica, y es la consecuencia de la desigualdad económica. ¿Cuáles son los dos modelos de ciudades? Un modelo donde la ciudad es dividida en círculos concéntricos, donde en el centro se agrupaban los grupos de clase alta, hacia las periferias. Las clases medias y la periferia se concentraban en las clases bajas. Aunque recientemente este modelo se transformó gracias a la liberación del mercado de tierras que provocó las inversionistas que comenzaran a construir áreas exclusivas en los centros comerciales, provocando así que los barrios residenciales quedaran dispersos por toda la ciudad. ¿Qué son las claves fortificadas y gentrificación? Se le llama enclaves fortificados a las zonas residenciales donde habitaban las personas de clase alta, que se encuentran encerrados o aislados mediante las rejas, bardas, vallas y tecnología de seguridad. Mientras que la gentrificación es el proceso de segregación que consiste en la inversión para infraestructurar una zona que pueda parecer atractiva con fines residenciales, comerciales, recreativos o turísticos, convirtiéndose en una zona exclusiva y obligando a las personas que habitan en estas zonas a desplazarse o buscar nuevos lugares donde habitar. Indicadores de desarrollo de un país. Indicadores macroeconómicos. Muestran el estado de la economía de un país en su conjunto y es un método válido para comparar el desarrollo económico entre países. No miden la calidad de vida en el bienestar de la población. Ejemplos: Producto Interno Bruto, conocido como PIB. Población económicamente activa, conocido como PEA. Población económicamente inactiva, conocida como PEI. Indicadores socioeconómicos. Reflejan el nivel de vida y de bienestar de la población. Ejemplos: ingreso per cápita, calorías per cápita, alfabetismo, mortalidad infantil, índice de desarrollo humano, el índice de Gini y el crecimiento económico. Para que desaparezca la pobreza e inmigración en el mundo, se requiere aumentar la riqueza, pero también es necesario distribuirla hacia toda la población, a través de canales de acceso para todos,
principalmente mediante una educación de calidad, impulsando el conocimiento en ciencias y tecnología. Alternativas económicas. El socialismo es un sistema económico propuesto por Karl Marx. Este básicamente consiste en que la sociedad deje de buscar la acumulación del capital y que los sistemas de producción dejen de pertenecer a particulares y pasen a las manos de la población en general. Es un sistema donde lo que se valora es el trabajo y no la capacidad adquisitiva de las personas. Otra alternativa es la propuesta por el francés Thomas Piketty en el 2014, quien propone que para reducir la brecha económica que existe entre las clases sociales es necesario hacer crecer la producción de un país y así aumentar el valor del trabajo. Para esto intervienen tres importantes factores: el avance tecnológico, la difusión del conocimiento y el crecimiento poblacional. Alternativas de sustantividad y sostenibilidad. La alternativa sustentable se basa en tres ámbitos: ecológico, económico y social, y depende mucho de la buena voluntad de las naciones desarrolladas. Esto no ha dado grandes resultados, pues países como Estados Unidos, que es uno de los países con mayores emisiones de carbono en el mundo, se niega a firmar el Tratado de Kioto, ya que su economía depende totalmente del consumismo de sus habitantes. Por otro lado, la alternativa sostenible propone analizar desde la perspectiva de los sistemas complejos a escala planetaria y luego razonarlo de una manera local. Una ciudad sostenible sería aquella que fuera habitable y digna de seres humanos con conciencia ecológica y sociocultural, que tuviera en cuenta la huella ecológica y el déficit ecológico. Para ello es necesario que las propias ciudades limiten su crecimiento. Organismos internacionales de regulación económica. OMC es la Organización Mundial del Comercio. FMI es el Fondo Monetario Internacional. BM es el Banco Mundial. OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Organismos de cooperación económica. T-MEC es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. G-3 es el tratado de libre comercio entre Colombia, México y Venezuela. OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. AECA es la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Mercosur es el Mercado Común del Sur. UE es la Unión Europea. CECP es el Chief Executives for Corporate Purpose. OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esa fue toda la exposición. Gracias por su tiempo y su atención.